Buenas tardes. En el tema de matrices no alcanzamos a terminar con dos videos, entonces vamos a hacer un tercero, espero que corto, donde veamos dos problemas más que vale la pena verlos. El primero porque el recorrido en una matriz no se hace ya ni por filas ni columnas, sino que de una celda se salta a otra celda siguiendo otro criterio distinto, podríamos decir casi que hasta arbitrario, y se van llenando las celdas en otra forma. Y el otro problema, que también puede ser muy útil, es convertir una matriz en un vector y viceversa. Esto puede ser útil porque hay cosas que ya hemos hecho en vectores y si nos piden hacerlo para matrices, podría resolverse convirtiendo la matriz en un vector, aplicándole el programa que ya hicimos para vectores y después volver a convertir ese vector a matriz nuevamente. Entonces veamos de qué se trata. Ok, terminado esto de la regresión lineal, veamos ya el último ejercicio para esta parte de matrices, que es lo de un cuadrado mágico. No sé si ustedes han escuchado hablar de cuadrados mágicos. Seguramente cuando estaban en el colegio leyeron un librito que se llamaba El hombre que calculaba y ahí le hablaron de cuadrados mágicos y de otras cosas y quedaron tan encarretados que vinieron y se matricularon en un programa de matemáticas. Listo. Como les decía, MATLAB tiene un programa que se llama Magic, o sea, una función. Si usted dice Magic de 3, le da un cuadrado mágico de lado 3. Es como un tablero. Realmente es una matriz 3×3. ¿Y por qué es mágica esta matriz? Porque todas las filas suman 15, se suma aquí. Todas las columnas suman 15 y las dos diagonales de este cuadrado suman 15. Por eso se llama mágico. Esto es un problema o un concepto antiquísimo, este de los cuadrados mágicos. MATLAB, la función de MATLAB, si usted hace uno de lado 4, entonces en este caso las sumas dan 34. Se puede calcular perfectamente la fórmula para lo que va a dar la suma de las filas, columnas y diagonales. En este caso, filas, columnas y diagonales suman 34. Podría extenderme en esto de estos cuadrados. Observen que si usted coge este cuadradito de aquí, estos cuatro números, 6 más 12, 18 y 15, 33, 34. Y estos de acá, 16, 26, 34, y estos 34. Y los cuatro extremos, 34. Y los cuatro extremos de este rectángulo. Entonces, los cuatro elementos del centro, todos suman 34. Entonces, ese cuadrado no solo es mágico, sino que se conoce como un cuadrado diabólico. Pero bueno, las fórmulas para construir los cuadrados mágicos están trabajadas, documentadas desde hace mucho tiempo. Entonces nosotros vamos a mirar simplemente otra forma de movernos en una matriz, que es como construir un cuadrado mágico de lado impar. En el cuadrado mágico de lado impar, observen el de 5. Si ustedes observan que tienen en común este de lado 3 con el de lado 5, y hay varias cosas en común. Por ejemplo, el 1 siempre está en la mitad de la primera fila. Y el más grande de todos, si el cuadrado es de lado 3, es porque va a tener los números de 1 al 9. Entonces el 9 está acá, al final de la columna del centro.
lo mismo que el 25, que es el máximo número cuando tenemos un cuadrado 5 por 5. Entonces, mirando esto, podíamos, mirando estos dos que tienen en común, podríamos deducir un algoritmo que nos permita llenar las celdas de una matriz de lado impar de tal manera que resulte un cuadrado mágico. Entonces, la primera regla sería el 1 va en la mitad de la primera fila. Segundo, el siguiente número, por ejemplo, aquí normalmente, si yo tengo aquí el 11, fíjense dónde va el 12, el 13, o sea, nos vamos moviendo como en diagonal hacia arriba. Por ejemplo, si aquí está el 6, el 7 estaría aquí. Entonces, ¿dónde está, después de un elemento K, dónde está el que sigue? Pues está en la siguiente columna y en la fila anterior. Esa será como la posición natural. Si tengo el 18 aquí, en la siguiente columna, fila anterior, estará el 19, en la siguiente fila anterior estará el 20. Obviamente que van a ser excepciones, porque si me dicen, empiece en la celda, en la mitad de la primera fila con el 1, y el siguiente elemento es el que está en la siguiente columna, o sea, este empezó en la columna 2, el que está en la columna 3, pero en la fila anterior, que es la 0, ya usted se salió de la matriz. Entonces, ¿qué pasa cuando, aplicando la regla de cuál es la siguiente celda, se me sale de la matriz? Pues aquí dice, si el 12 le salió por aquí, pase al final de esa columna y ponga el 2. Observen acá también. El 1 venía aquí, vino aquí, el 2 vendría aquí, como se salió por encima, me voy al final de la columna, al fondo. Lo mismo si me salgo por la derecha, el 2, el 3, el 4 vendría en la siguiente columna, fila anterior, o sea, aquí. Pero el 4 se salió por la derecha. Observen dónde hubo que poner el 4. En la primera celda de la fila que le correspondía aquí. Hay otras cosas, por ejemplo, 4, 5, ¿dónde vendría el 6? El 6 vendría aquí, pero ya ahí pusimos el 1. Entonces, ¿qué pasa cuando la celda ya ha sido ocupada? Entonces, observen que me bajo un espacio de donde iba, el 5 le tocaba acá, me bajo al 6. Así sigue, si es 7, 8, se salió por encima, vengo abajo, 9, se salió por la derecha, 10, está ocupado, me bajo 1, 11, 12, 13, 14, 15. Se salió por la esquina, es otro caso. Observen que si el 15 le tocaba aquí en la fila 0, columna n más 1, me bajo una celda también, como si estuviera ocupada la celda. Y así sigo. 23 por la derecha, me voy acá. 24, ¿está bien? 25 iba aquí, como se salió por encima, vengo acá. Entonces, con esas excepciones, lo que tenemos es una forma de movernos para generar los n al cuadrado elementos del cuadrado mágico. Entonces, en este caso vamos a generar los números 1, 2, 3 hasta n al cuadrado, pero la posición es la que va cambiando. Entonces, esto, como les dije, está documentado. Si ustedes entran a una enciclopedia que se llama Wolfram Math World, o sea, el mundo de las matemáticas, es una enciclopedia hecha por un físico que se hizo rico construyendo un programa de matemáticas mucho más poderoso que MATLAB, que se llama Mathematica. Entonces, ese mismo señor montó en una página que es una enciclopedia de matemáticas muy completa donde se habla de cuadrados mágicos. Entonces, aquí empieza diciendo que por filas, columnas y diagonales, los elementos de la matriz suman lo mismo, y acá tiene el movimiento. Después del 1, aquí iría el 2, como se salió por encima, viene acá, 2, 3, 4, aquí iría el 4, como se salió por la derecha, viene a la izquierda. El 5, el 1 está ocupado, bajaríamos 1, etcétera. Aquí están las direcciones que hay que seguir. Entonces, si usted va a hacer un programa que haga un cuadrado mágico, lo que tiene que hacer es escribir los números de 1 hasta n al cuadrado
y va cambiando las posiciones. Entonces, si la función se llama, si vamos a llamar M a la matriz que va a resultar, que es el cuadrado mágico, vamos a llamarlo mágico porque el magic ya lo usa MATLAB. Mágico de n es hágame un cuadrado mágico del lado n, pero acuérdense que lo estamos haciendo para n impar, porque eso no funciona cuando n es par. Empezando porque cuando n es par, no hay centro en la primera fila, entonces ¿dónde se va a colocar el 1? Entonces, cuando es par, no funciona este algoritmo, funciona para n impar. Entonces lo que dice es, el primer i es la primera fila, o sea, la fila 1, y el primer j es la columna del centro, esto es punto y coma. Y j es la columna del centro. Entonces, ¿cuál es la del centro si el cuadrado es, si la longitud de la fila es n? Si la longitud de la fila es n, entonces el elemento del centro será n más 1 dividido 2. Listo, entonces voy a escribirlo así, el i y el j en la misma línea para ver si me cabe aquí en un solo pantallazo. Entonces, primera celda o la celda donde se va a colocar el primer elemento en la I1 JN más 1 sobre 2, o sea, en el centro de la primera fila. Ahora viene el ciclo. Para K desde 1, en este caso el K ya no me lleva el índice, los índices están en I, J, sino que me va a llevar son los números que voy a generar, que son desde 1 hasta n al cuadrado, o sea, hasta n por n, o n al cuadrado, como quieran. Entonces lo que vamos a hacer es a colocar en el m, en la posición IJ, vamos a guardar el elemento K. Es un igual. Entonces listo. Cuando K vale 1, en la posición MIJ colocamos en el 1. Cuando K valga 2, vamos a colocar en el siguiente IJ el número 2 y así sucesivamente. Entonces, lo que falta es decir quién es el siguiente I. Entonces, nos decían que el movimiento es de la fila I, columna J, vamos a pasar a la fila anterior, o sea, al I-1, y el J igual a J más 1. O sea, fila anterior, columna siguiente. Listo, esa es la nueva posición. Pero antes de proseguir, hay que verificar si nos salimos por alguna parte del cuadrado. Entonces quedamos en que si nos salíamos por encima, aquí por ejemplo, si el 2 venía aquí, o sea, la columna está bien, o sea, está dentro de entre 1 y n, pero la fila es 0, entonces en ese caso lo que hay que decir es deje esa misma columna, pero cambie la fila a la última fila. ¿Sí? Lo mismo, si se sale por la derecha, o sea, el siguiente sería la fila anterior, o sea, esta, pero la columna se salió. Entonces, como la fila está bien, entonces seguimos en la misma fila, pero en el primer elemento de la fila, o sea, en J igual a 1. Lo mismo cuando está ocupado. Si está ocupado, en vez de hacerlo aquí, nos devolvemos, sumamos 2 filas y restamos una columna y caemos exactamente debajo. Lo mismo cuando se sale por la esquina. Si yo venía por aquí y el siguiente era acá, ¿cómo quedo otra vez debajo del 15? Pues sumo 2 filas y resto una columna. Entonces esas serían las correcciones de I y J
que hay que hacer. Entonces lo que sigue es una serie de preguntas. ¿Por cuál empezamos? Pues vamos a ver, de pronto es más fácil decir, si n, si la i, que es la fila, es igual a 0, o sea, si se salió por encima, y también se salió por la derecha, y la columna es mayor que n, digámoslo así, o sea, la columna va a llegar a esa n más 1. Entonces, si se salió por la esquina, o sea, que tanto la fila cambió, la fila pasó a 0 y la columna pasó a n más 1, entonces si se cumplen las dos, la rectificación que hay que hacer es sumarle 2 a la fila y restarle 1 a la columna. Entonces, si ocurrió esto, súmele 2 a la fila y igual a i más 2 y réstele 1 a la columna, j igual a j menos 1. Listo, esa es la primera corrección. Si ese no fue el caso, entonces se puede hacer con un else if, pero se salió por encima, o sea, si la i se quedó en 0, o sea, si la i pasó a ser 0, o sea, ya no se salió por la columna, pero sí por la fila. Entonces, estamos en el caso en que nos salimos por encima. Cuando nos salimos por encima, la i es la que está mala, entonces la i se hace igual a n, o sea, se va para la última fila. O sea, eso corresponde a cuando se sale por encima. Si el i es 0, el i pasa a ser n. Y así hacemos los demás casos. Else if, si ahora fue la j la que se salió, o sea, si j quedó mayor que n, pero la i estaba bien porque ya salió falso, o sea, ya no se salió por la 2. Entonces la que se cambia es j. Si j es mayor que n, entonces la j se pasa se pasa a 1. La i no cambia. Nos falta un caso, que es cuando la celda está ocupada. Pero ¿cómo vamos a controlar que la celda esté ocupada? Si yo vengo aquí y me dice el IJ es igual otra vez a esta posición, ¿cómo sé si está ocupada? Entonces, el truco es, entonces, arranquemos con una matriz de ceros y sabemos si está ocupada si el elemento que está en esa posición es mayor que 0. Entonces empezamos nuestra matriz con una de las funciones que tiene MATLAB, la que genera una matriz de ceros de tamaño n, o sea, una matriz n por n de ceros. La empezamos con ceros, entonces el último caso que nos falta es si el elemento de la posición IJ es mayor que 0. Es porque está ocupada. Si está ocupada, entonces haga el mismo cambio que hizo cuando se salió por la esquina. Tabulador. O sea, para que quede exactamente debajo del anterior y ya terminó esto. Entonces observen que ya hicimos todas las revisiones de la nueva posición que no se haya salido por la esquina, por encima, por la derecha o que esté ocupada. Y con esto está listo nuestro programa. ¿Qué es lo nuevo de acá? Estos puntos y comas no hacen falta. Lo nuevo de acá es que ya no nos estamos moviendo ni por filas ni por columnas, sino que cada celda se va cambiando de manera muy caprichosa. Listo, este se va a llamar mágico. Lo grabamos. Y debemos tener el equivalente a la función magic de MATLAB o de Octave, pero solamente para n impar.
Entonces no nos va a funcionar cuando n es par. Entonces si yo ahora digo mágico de tamaño 5, me debe dar el mismo que me dio mágico. Perfecto. Pero solamente funciona para impares. Si usted trata de hacer un mágico de tamaño 4, se va a empezar con que cuando calcule el centro de la primera fila, le va a decir coloque el 1 en la celda M1 2.5 y ahí va a haber problemas porque el índice debe ser un entero positivo. ¿Correcto? Entonces, observen que eso es lo que está aquí explicado de cómo se baja uno, etcétera. Y si no, nos vamos para Wolfram y miramos allá las figuras que tiene de cómo se mueve. ¿Correcto? El último ejercicio que vamos a ver es convertir una matriz en vector y viceversa. O sea, realmente vamos a hacer dos funciones. Ya habíamos dicho esto. Entonces, vamos a usar esta terminología que se acostumbra en el inglés. Convertir matriz a vector. Matrix to vector. Este to se lee como si fuera el Asia. Matriz a vector. O vector a matriz. Entonces vamos a hacer dos funciones. La primera es, miremos acá en Octave. Si tenemos una matriz A, vamos a ver si todavía tenemos una matriz. Y nos dicen, convierta esta matriz en un vector. O sea, esta matriz tiene 5 por 5, o sea, 25 elementos. Entonces nos dicen, esos 25 elementos, colóquelos longitudinalmente en un vector. Entonces hay dos formas de hacerlo. Por filas, o sea, primera fila, los paso a un vector, le agrego la segunda fila, la tercera y la cuarta, perdón, eran 4 filas, 5 columnas, y nos va a quedar un vector de 4 por 5, 20 elementos. Eso es lo que queremos. También se podría hacer por columnas, cuando sea necesario, o sea, pasamos primero la primera columna, que son 4 elementos, luego los 4 de la siguiente columna, etcétera, de 4 en 4 hasta completar los 20 elementos. Este que está acá, como ejemplo, lo hace por filas. Entonces dice, convierte a vector la matriz A por filas. Ya sabemos de qué se trata. Lo copiamos, nos vamos al editor, lo grabamos, se llama mat2vec. Matriz a vector. Lo grabamos. .m. Lo más seguro es que MATLAB ya tiene una forma de convertir una matriz a vector. No sé cuál será el nombre, pero de que la tiene, la tiene. A nosotros eso no nos interesa. Nos interesa es que nosotros lo vamos a programar nosotros mismos. Ok. Entonces, capturamos el tamaño de la matriz con size. La fila será mn. Como vamos a formar un vector z, entonces empezamos ese vector en vacío y simplemente recorremos la matriz A por filas, o sea, primero el índice de la I, después el de la J, para I de 1 hasta M, para J de 1 hasta M, y vamos pegando los elementos uno a uno en el vector Z. Y ya eso es todo. Listo, está grabado, se llama mat2vec, o sea, matriz a vector. Y entonces, si yo quiero hacer un vector B igual a mat2vec de la matriz A mayúscula que está allí, pase todo esto de elementos a un vector B, observen que quedó menos 7, 6, menos 7, 5, menos 5. Aquí está la primera fila. Luego la segunda, 1, menos 5, menos 8, etc. Eso es todo. Y luego, aquí no hay ningún problema. Es coger las 5 filas de la matriz y irlas pegando, pues los elementos de la matriz recorridos por filas y pegarlos en el vector.
La otra función, convertir un vector a matriz, ya puede tener más detalles. Por ejemplo, si nos dan un vector, no sé, de cualquier número de elementos, y nos dicen meta esos elementos en una matriz de m filas y n columnas, entonces ya habría que ver si el número de elementos de ese vector alcanza para llenar la matriz m por n. Y si no alcanza, ¿qué vamos a hacer? Una forma podría ser, pues complete con ceros, los que faltan. Y si sobran, pues si sobran, tome nomás los que necesita. Tome m por n elementos y ya los demás no se utilizan. Entonces, cuando vamos a pasar de vector X a matriz A, tenemos que decir cuántas filas y cuántas columnas. Entonces empezamos, en este caso, la longitud del vector X, la voy a llamar R. Aquí dice si R es menor, o sea, que M por N, o sea, si no me alcanzan, ¿cómo completo con ceros? Pues colocando en la posición M por N del vector X el número 0, y entonces MATLAB coloca los ceros que falten. Y luego sí, recorremos la matriz por filas, como se va a hacer por filas, o sea, colocar los elementos de ese vector por filas. Entonces, otra vez el recorrido de la matriz será por filas, primero el índice de las filas, luego el de las columnas. ¿Y cómo llevo el índice de que voy a utilizar en el vector? Entonces, el primer elemento será x1, luego x2, entonces lo que hago es utilizar una variable k, la empiezo en 1, hago a su ij igual al x de la posición k, y le sumo 1 a k, y queda lista la función. Nos vamos al editor, este se llama matriz a vector, hacemos uno nuevo, vector a matriz, lo grabamos, y listo. Dado un vector, le digo, métalo en una matriz, pero le tengo que decir de cuánto por cuánto. Vamos a Octave a probarlo. Si me dan este vector ahora, formado por estos elementos, el vector B, que tiene 20 elementos, y yo quiero hacer una matriz B igual a vectomat, vector a matriz. Entonces le digo, coja el vector B, este que está aquí, y me lo mete en una matriz. Este tiene 20, digamos, de 5 por 3, 5,3. Entonces yo solamente necesito 15 elementos. El programa coge los primeros 15, o sea, estos que están arriba, y desecha estos que están acá. Vectomat no está definida. Porque se me fue una T de más. Es vec solamente. Vector a matriz. Ahora sí. Entonces cogió estos elementos, menos 7, 6, menos 7. 5, menos 5, 1. Y lo fue colocando fila por fila en una matriz de 5 filas y 3 columnas. Sobraron algunos. Si yo le hubiera dicho, hombre, es una matriz de 5 filas y 7 columnas, entonces ya se necesitarían 35 elementos, pero el vector B solamente tiene 20. Entonces, ¿qué se hace? Completa los 35 con ceros y llena la matriz con estos elementos completados con ceros. Observen, en el vector B llegaba hasta el número 20, que era menos 10, hasta aquí. Aquí van 20, 7, 14 y 6, 20, y los demás se completaron con ceros. Entonces ya listo, tengo un vector, tengo los dos programas, el que convierte de matriz a vector y el que convierte de vector a matriz. Por acá en el taller debe hacer un ejercicio que dice que dada una matriz, no sé cuál será, el problema es más o menos lo que sigue. Dada una matriz que tiene algunos ceros entre sus componentes,
reorganizarla de tal manera que los ceros queden de últimos. ¿Sí? Esta ya está organizada. Si dice, nos dan una matriz que tiene algunos ceros, reorganícela de tal manera que los ceros queden de últimos. Entonces, podríamos hacer una matriz, se podría generar fácil. O sea, hágame una matriz R igual a un floor de una matriz random ¿de cuánto? De 3 filas y 7 columnas. Le damos una operación ahí multiplicado por 10 menos 5. Eso me producirá algunos elementos iguales a 0, probablemente. Listo. Tenemos ya entonces una matriz R que contiene algunos ceros entre sus elementos, y lo que me está pidiendo ese ejercicio que yo creo que está en el taller es que los elementos distintos de 0 los deje al principio. O sea, que después de este menos 4 siga el 3 y luego el 2, etcétera. Estos ceros los deje de último. Entonces me va a quedar una matriz parecida a esta, con los elementos distintos de 0 al principio y los ceros de último. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso y cómo vamos a llamar a la matriz? Llamémoslo que correr ceros. Llamemos a la función, por ejemplo, ¿dónde estoy escribiendo? Función m igual correr ceros de m, digamos. Vamos a tomar una matriz m, le vamos a correr los ceros para lo último y vamos a devolver la misma matriz m. Entonces, como ese problema de eliminar los ceros de un vector, creo que ya lo habíamos hecho, es muy fácil de hacer para vectores. Entonces, si yo tengo ese programa, creo que esté aquí, una función, por ejemplo, z igual sin ceros de x, que es simplemente una función que elimine los ceros del vector x, que los elimine del todo. Entonces z va a ser los mismos elementos de x, pero sin ceros. Creo que sí lo habíamos hecho. Entonces decíamos, empiece z en vacío, y recorra el vector x. Entonces, para k desde 1 hasta la longitud de x, si z es, perdón, si el x de la posición k es mayor que 0, entonces métalo en el vector z y los ceros no se van a meter. Entonces, ¿cómo meto eso en el vector z? Como habíamos visto para vectores, que es usando los corchetes, métale a z el elemento x de la posición k. Listo, esa es toda la función que recorre un vector y los elementos distintos de 0 los mete en el vector z, y eso es lo que devuelve la función. Se llama sin ceros, o sea que sin ceros, no es que nosotros seamos sinceros. Sinceros.m. Y si quieren la probamos. Si yo tengo un vector, por ejemplo esta que da algunos ceros, pero como vector, o sea, de una fila, y lo llamo el vector v, entonces
me da un vector, bueno, pero está muy pequeñito, aunque sí resultó un 0 allí. Dejémoslo así. Entonces vamos a hacer un vector B1 que es igual al vector B pero sin ceros. Entonces le aplico la función sin ceros al vector B y obtengo B1, que serían estos mismos elementos, pero sin los ceros. Ay, profesor. Aquí se fue una llave en vez de corchete en el programa sin ceros. Ya ustedes la habían visto, pero no me dijeron. Ok, lo grabo, lo vuelvo a ejecutar y me da que el vector B1 me dio 1, 3, 1. Ya había otro error. Otro error. Este vector V tenía elementos positivos y negativos. Y en el programa yo dije que si era mayor que 0, métalo al vector. Entonces lo que metió fueron los positivos nomás. Entonces la pregunta no era con mayor, sino con diferente. Acá el diferente se hace con la admiración y el igual. Si es diferente de 0, métalo. ¿Ok? Equivocarse nos ayuda a corregir. Entonces ahora, ¿quién es B1? Los elementos de B, que eran estos, sin el 0, en el mismo orden. Fíjense, 1, 3, menos 5, 1, menos 5 y menos 4. Le eliminó los ceros. Entonces, nuestro programa, el que estábamos haciendo, o que empezamos, que se iba a llamar correr ceros, que es correr los ceros de una matriz al final. Así le podríamos poner el nombre. Correr ceros, pues sabiendo uno qué es lo que está haciendo, de la matriz M al final. Ya entendimos, listo. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento si ya tengo todos los esclavos hechos? Entonces, primero, convierta la matriz M que me dan a vector. Entonces hago un vector A, o como quieran llamarlo, igual a matriz a vector, mat to vec de la matriz M. Entonces, listo. En el vector A tengo los mismos elementos de la matriz M. Ahora elimino los ceros de A. Podría ser guardarlo en el mismo A. Haga A igual a sin ceros de A. Listo. Entonces ahora vuelva a meter en la matriz M el vector A. Ya sabemos que si va a quedar con menos elementos al eliminarle los ceros, el programa que lo convierte a matriz le inserta otra vez los ceros que hagan falta. Pero teníamos que haberle dicho de qué tamaño era la matriz M para poder decir aquí, vuelva a ser la matriz M igual a vectora matriz, vec2math, vectora matriz de el vector A, pero de tamaño m,n, minúscula. Entonces yo tenía que haber capturado el tamaño de la matriz M al principio. Entonces tuve que haber dicho, haga m,n igual al tamaño de la matriz M. Listo. Porque lo necesitábamos acá. Entonces eso es todo. ¿Quién hizo el trabajo de correr los ceros de la matriz? Pues lo hicieron 3 esclavos. Convertirlo a vector, matriz a vector, eliminar los ceros y luego volverlo a convertir a matriz en M. Y eso es lo que va a devolver. Entonces está listo el programa. Se llama correr ceros. ¿Ya lo grabamos? ¿No? Vamos a grabarlo. Y lo verificamos. Veamos qué matrices tenemos acá. Teníamos una matriz R, que era una matriz que tenía unos ceros por ahí intercalados.
Entonces, el programa correr ceros me produce una matriz con los mismos elementos de R, pero con los ceros corridos al final de la matriz. Ahí están, en el mismo orden. Menos 4 siguió el 3 y los 4 ceros quedaron de último. Eso, haberlo hecho directamente en la matriz, hubiera podido resultar muy complicado. De cómo ir corriendo esos números para el final, sabiendo que allá había elementos. Entonces, esta es una forma de hacerlo en esta programación que tenemos, que se podría llamar como programación feudal, o sea, una programación que utilizaba esclavos para hacer los trabajos. ¿Listo? Con esto terminamos el tema de matrices y nos despedimos.